Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales, siempre contados desde la experiencia. Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, que es SEMrush, la herramienta de SEO y marketing online que empleo en todos mis proyectos y en los de mis clientes. Una auténtica navaja suiza que te permitirá mejorar el posicionamiento orgánico de tu web. Y además, en las notas del programa encontrarás un link que te llevará a una prueba gratuita de 14 días. innocabi.com/prueba 14 días. Y espero que disfrutes de la herramienta si te decides a probarla y, por supuesto, del contenido que viene a continuación. Así que me despido y te dejo ya con la entrevista de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Laura Urzaiz, emprendedora y fundadora de Yo Emprendedora, una comunidad online de emprendedoras donde les ayuda a lanzar negocios online y sobre todo a disfrutar del proceso, que como veremos no es poco. Laura ha lanzado algunos proyectos que le han servido para aprender, cambiar su mentalidad y crear una comunidad de personas motivadas y con ganas de lanzar ideas de negocio. Así que con Laura hablaremos de emprendimiento, de mentalidad y sobre todo de cómo crear una comunidad activa, motivada y en crecimiento. Así que saludo ya a mi invitada de hoy. Hola Laura y muchísimas gracias por estar aquí. Hola Alfonso, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer enorme. Vale, pues me alegro un montón. Así que nada, si te parece, cuéntanos un poquito quién eres y cómo has llegado hasta aquí, la versión breve, y luego ya entraremos un poquito en detalle en proyectos que has tenido y por supuesto en la parte de la comunidad online. Perfecto, pues voy a ser breve. Empecé a emprender con 22 años, ahora tengo 28 y bueno, yo empecé a emprender porque mi novio es muy emprendedor, entonces me lo contagió desde el primer momento. Yo estaba estudiando recursos humanos y relaciones laborales. Mi idea era ser abogada laboralista, termino la carrera y digamos que o sea, cuando conoces a una persona con tanta pasión por los negocios y por la vida, que te habla de esa, ¿no? De esa manera que nadie antes me había hablado, o sea, que realmente no veía límites a lo que se podía conseguir, esa libertad también de movimiento, de querer viajar por todo el mundo, digamos que me lo contagió. Entonces empecé también a tener estas ideas de emprender. Mi primer proyecto intenté aunar de alguna manera lo que había estudiado en la universidad con los idiomas, que también era, bueno, con el inglés. Entonces creé mi idea era crear una pequeña agencia para crear currículums y cover letters en inglés para españoles que se querían marchar a Inglaterra a trabajar. Después esto fue un fracaso, no tanto porque la idea fuera un fracaso, sino porque me di cuenta de que no era un modelo de negocio que a mí me gustase. Es decir, el modelo agencia, el modelo... Sí, el modelo agencia, el tener trabajadores a mi cargo, el estar constantemente vendiendo mi tiempo por dinero, no, eso es algo que cuando empecé a emprender no tenía ni idea de lo que realmente yo quería. Entonces empecé pues haciendo algo que para mí tenía sentido. Cuando lo hice, después de unos cuantos meses y llegaron las 2 primeras ventas, fue como, no me gusta. Y entonces pasé al siguiente, que era algo completamente diferente, que era una web de contenidos, de afiliación. El modelo de negocio era afiliaciones a través de Amazon con productos que tenían sentido por las búsquedas de SEO. Estamos hablando del año 2016, 2015 quizá, no me acuerdo si empecé en el 15 o en el 16, estuve 1 año y medio y eran artículos súper largos hablando de máquinas de coser, no sé, cosas así como muy estándar, muy raras, pero que tenían sentido, pero que te digo, por búsquedas y porque tenían muy baja competencia. Cuando empecé a ganar dinero con esta página, y cuando digo dinero me refiero a 50, 100 euros al mes, después de 1 año y medio trabajando en ella, me di cuenta de que no me gustaba, de que no me quería pasar muchos más años o muchos más meses haciendo esto. Y para mí fue un poco... Me di cuenta cuando la gente empezaba a preguntarme, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Cuéntame, háblame de tu proyecto. Y a mí me daba vergüenza porque no sentía que aportase nada al mundo. Era como, pues escribo sobre irrigadores dentales. Y nadie sabía que era eso, pero me daba como pena que mi proyecto, que me dedicaba toda la vida, ¿no? Que me diese vergüenza y que no estuviera orgullosa de él. Entonces, después pasé al siguiente, que fue una aplicación
una plataforma tecnológica de descuentos y ese fue, digamos, el más duro, un mazazo tremendo. Lo hice con mi pareja, casi nos rompe a nivel personal, a nivel pareja, a nivel económico. Y entonces, bueno, después acabé en Yo Emprendedora, justamente porque durante estos años lo que había sentido era muchísima soledad a la hora de emprender. O sea, me sentía como en una cueva, todo el día trabajando, ¿no? De 24/7, fines de semana también. No tenía referentes a los que acudir. No conocía otras historias de emprendedores que hubieran pasado por, ¿no? O sea, como estas historias que dices, ostras, ahora está ahí, ya lo ha conseguido, pero mira todo lo que ha tenido que hacer y aprender de otros, ¿no? Entonces, para mí, me faltaba mucho, ¿no? Como ese ecosistema emprendedor, esa comunidad. Entonces, cuando decidí pasar al siguiente proyecto, ya también con esta idea de no quiero ser la persona que abandona, porque ya empezaba como a tener esa etiqueta de Laura es la que deja proyectos y eso no me molaba nada. Entonces dije, bueno, pues Yo Emprendedora va a ser, o sea, si lo empiezo va a ser ya con compromiso 100%, lo voy a dar mi todo, lo voy a hacer diferente, me voy a centrar no en ganar dinero, porque los anteriores era porque tenía sentido a nivel mercado y porque yo quería ganar dinero con ellos, pero ni me apasionaba, ni estaba creando yo realmente una huella en el mundo y tampoco... O sea, sí, era como muy poco personal y más estratégico. Entonces dije, bueno, pues lo voy a hacer completamente diferente. Lo voy a basar en las personas, lo voy a basar en conectar con otros emprendedores y ya veremos qué sale de aquí. No voy a centrarme en crear una comunidad y luego veremos. Y fue un poco así y gracias a que me centré en crear comunidad, hoy hoy Yo Emprendedora es un negocio que va bastante bien, es una membresía, hemos hecho eventos, también cuando hicimos eventos se llenaban enseguida y todo eso porque yo decidí salir ahí fuera, crear este podcast, dar la cara, humanizar la marca y realmente para mí el marketing que hoy en día más funciona es el marketing del corazón, el marketing de la patata, ¿no? El marketing más humano. Entonces es un poco como he llegado hasta aquí y para resumirte brevemente quién soy yo, siempre me gusta decir que soy una friki de los negocios, introvertida, confesa y amante del buen café. Y ya está, y fundadora de Yo Emprendedora. Pues muy bien, muy bien. Un recorrido, la verdad, bien chulo y sí que hay una pregunta que suelo hacer cuando alguien cambia radicalmente lo que ha estudiado y luego a lo que se dedica, porque el primer ejemplo soy yo, ¿no? Pero yo qué sé, hablaba el otro día con Paul y con Corti y me decía Paul, pues eso, que él estudió farmacia. Luego hablé con otro también que había sido biólogo y ahora se dedicaba al marketing online. En tu caso, ibas para abogada laboralista, ¿no? Y de repente te decides pues a lanzar el primer proyecto. Con tu novio, con su influencia, con lo que quieras. Pero ¿cómo fue ese paso y cómo les dices en casa, oye, que paso de las leyes y que mira lo que voy a hacer? Bueno, en casa, o sea, lo de decirlo en casa es una historia, ¿eh? Para mí primero fue el creérmelo, ¿no? El decir, o sea, cuando terminé la carrera estuve 3 meses haciendo prácticas y durante esos 3 meses, yo creo que la primera semana ya había decidido que no me gustaba ese trabajo, pero no solamente que no me gustase el trabajo de recursos humanos, sino que yo veía todas esas áreas de la empresa y decía, es que no me gusta nada, o sea, no me motiva nada. No me gusta levantarme para estar aquí a las 9 de la mañana y tener que estar hasta las 5. No me gusta el tener que estar sentada en mi asiento simplemente por estar. Hay veces que ya has terminado tu trabajo, pero tienes que quedarte simplemente porque es lo que hay que hacer. No me gustaba, ¿no? Todo ese mundo, todo ese... era algo que, no sé, que rápidamente lo identifiqué. Hay gente que le lleva mucho más tiempo, me refiero a emprendedoras, hay gente que está feliz de la vida todos esos años trabajando en una empresa así, pero a mí era algo que no me encajaba. Entonces, primero fue creérmelo, ¿no? O sea, decir, vale, voy a crear un proyecto. Me acuerdo que al principio me sentía, o sea, estaba como súper ilusionada porque era como, voy a emprender, qué guay y tal. Empiezas a ver todas estas historias y verte las películas de emprendedores súper exitosos y a llamarte a ti misma emprendedora y era como un subidón increíble. Luego cuando te pones, ¿no? En realmente cómo hay que materializar una idea, fueron muchos meses de papel, de boli, de crear modelo de negocio. Era todo muy idílico, como te digo, o sea, no tenía unas buenas bases, pero así es como tenía que empezar porque no hice ningún curso. Todo lo que he hecho ha sido muy a lo Juan Palomo, viendo mucho
muchos programas de inversión. Yo he sido súper friki de Shark Tank y de Dragon's Den, que son, vamos, me habré visto cientos de episodios y para mí esos son como másters de negocios, y también podcast de Estados Unidos, mogollón también he escuchado, pero al principio era pues ir viendo, ir haciendo, ir fallando, y luego en casa, pues cuando terminé la carrera, hice esas prácticas, tal. En mi casa pues siempre me decían, bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? Hay este máster, puedes hacer o puedes seguir formándote para de recursos humanos pasar a abogada, ¿no? Eran como un par de años más. Y yo, no, era siempre como, no, todavía no voy a tomar una decisión. Y ya cuando empecé a decir, oye, pues mira, que tengo esta idea, este proyecto, pues parecía que era un hobby realmente. Pero bueno, Laura, ya está otra vez con la cabeza en las nubes. Yo siempre he sido así muy, muy soñadora. Entonces al principio no me tomaban en serio, y yo lo entiendo porque tampoco me habría tomado yo a mí misma en serio. De hecho, si me viese cuando estaba empezando ahora con lo que sé, sería como, ay, pobre, no sabe lo que le espera. Un poco lo que decías tú antes en mi podcast, ¿no? Y entonces fue un poco así. Luego ya cuando vieron que no tenía ninguna intención de empezar a trabajar en una empresa, ya empezaron ahí los problemas y las tensiones en casa. Entonces pero decidí marcharme de casa muy joven. Me fui a Inglaterra, me fui a Asia, también me apetecía mucho viajar y trabajar en mis proyectos. Entonces me marché y me quise alejar un poco del ruido para yo como averiguar qué es lo que quería, ¿no? Sin tantos estímulos, sin tantas opiniones, sin tantos tal. Y eso es lo que hice durante 2 años y medio más o menos. Estuve fuera de casa, luego no volví a casa, pero fuera de España. Y cuando volví ya tenía por lo menos una idea más clara y había conocido más emprendedores, o sabía que no era tan raro, es verdad que no era lo común, pero es que dentro de mi entorno, de mi familia, de mis amigos, es que no, el término emprendedor no era algo que se usase. Entonces tuve que salir de ahí, de ese ambiente, para darme cuenta de que no era tan raro, y entonces volver y ya era como mucho más fuerte, ¿no? De, oye, si me dices que no te gusta mi idea y que no va a tener que no tiene sentido y que no voy a tener éxito, no me va a hacer tanto daño, o por lo menos no me va a hacer replantearme todo, porque antes era, cuando empiezas y estás así como tan, eres más frágil, ¿no? Porque todas esas cosas que te dicen como que te puede afectar mucho. Entonces yo no quería eso, no quería que simplemente una opinión de alguien que no había pasado o que nunca había vivido un proyecto así que fuera a afectar a las decisiones que fuera a tomar. Así que eso fue como lo gestioné yo, alejándome del ruido. Pues es muy interesante porque cualquiera no toma la decisión de irse y alejarse un poco de su familia, de sus amigos, de todo, ¿no? Para aclarar la cabeza, para tomarse un tiempo y decidir qué es lo que hacer. O sea que eso es, desde luego, una decisión muy valiente bajo mi punto de vista. O sea que enhorabuena. Gracias. Vale, sí que me gustaría saber también, porque has mencionado también ese cambio de mentalidad, ¿no? De cuando empezaste, quiero tener un proyecto porque, pues buscando más el modelo de negocio, buscando más qué es lo que te podía dar rentabilidad, a la parte de yo emprendedora, de voy a crear comunidad porque es lo que quiero hacer y ya está, ¿no? Ese cambio de mentalidad me parece que es muy interesante también, y sí que me gustaría que lo comentemos y que nos expliques un poco porque también hay un límite ahí cuando eres emprendedor que dices, joder, primero tengo que conseguir un sueldo, porque claro, esto si quiero que sea un negocio y no un hobby, tiene que haber un límite ahí a partir del cual pues ya la cosa empiece a funcionar. Entonces, cuéntanos ese cambio de mentalidad también, que no creo que sea fácil. O sea, cambio de mentalidad, de cambiar de modelo de negocio y de pasar esto, sí, ¿no? O cambio de mentalidad. O sea, el enfoque tuyo al inicio, que era, tengo que montar algo porque quiero montar algo y porque quiero ganar dinero y porque, sí, pues eso, empiezo a hacerme webs de nicho, porque, joder, ahí hay dinero, ¿no? Porque lo he visto en las palabras clave, porque hay afiliación, etcétera. Luego esa parte de, voy a hacer lo que quiero y luego ya veré cómo monetizo. Vale. Sí, pues para mí, en los primeros años, como te decía al principio, el motivo por el que empecé a emprender era para vivir bien. O sea, no había otra. No había misión detrás, no había valores, no había todas estas cosas de las que te hablan ahora y de las que yo hablo y de las que creo. Entonces, realmente me di cuenta, con lo que te decía antes, que la mesa se quedaba coja, que incluso
cuando un proyecto empezaba a ser viable, que no, como que faltaba algo y que era además un elemento importante. Entonces, realmente con Yo Emprendedora, digamos que tocó como una fibra, no sé, fue como algo muy emocional, ¿sabes? Los anteriores proyectos habían sido como, tenían sentido, ¿no? El sentido común, ¿no? O la parte más estratégica, decía, vale, pues sí, pues aquí podemos sacar, si tenemos tantos artículos y estas palabras clave y estas búsquedas y estos productos que tienen este porcentaje de afiliación, vale, guay. Pero para mí fue súper importante cuando empecé con Yo Emprendedora. El primer cambio de mentalidad que hice fue el de... O sea, yo creo que es un... es que no sé cómo explicarlo. Es como cuando vas madurando, vas cambiando, vas viendo las cosas desde otra perspectiva. Yo creo que con los negocios es un poco así. Al principio iba un poco a la desesperada, ¿no? De agarrarse a un clavo ardiendo, de esto es mi salvación, esto es lo que me va a permitir tener finalmente la vida que busco. Que mi idea de vida era viajar, playa, caipiriñas, fiesta y vida loca. O sea, esa era, pero era realmente una visión muy madura ahora cuando lo pienso. Pero es que empecé a emprender muy joven, entonces también es un poco lo que me tocaba en ese momento. Entonces yo creo que con la madurez de los años y también las experiencias de que te vas curtiendo, llega también esa mentalidad un poco de, oye, esto no funciona, vamos a ponernos serias y vamos a tomarnos las cosas, vamos a hacer las cosas realmente que tengan sentido para mí y no tanto para el mercado, no tanto a nivel negocio. Entonces, no sé, yo creo que también fue un poco bajar a revoluciones de mi vida, ¿no? De quererlo todo ya, de quererlo todo rápido, corriendo. Así que es verdad que yo ganaba dinero porque daba clases de español por Skype, tenía como mi proyecto freelance aparte, entonces no tenía como esa presión económica de necesitar dinero ya. Entonces bajé revoluciones con Yo Emprendedora y dije, me voy a dar un año para ver dónde va esto. Mi mentalidad en ese punto fue, estoy súper quemada, vengo de proyectos que casi que me han dejado cao y no tengo ganas ni siquiera de pensar en dinero. O sea, no quiero monetizar este proyecto, quiero ver qué pasa cuando hacemos las cosas de una forma más humana, ¿no? Y cuando hacemos algo que realmente está conectado con una misma, ¿no? Que en mi caso, pues, el hacerlo hablando de emprendimiento, de las cosas buenas, de las cosas malas, era justamente lo que me había faltado durante estos años, ¿no? El sentirme acompañada, apoyada, el tener referentes, el escuchar historias, el aprender de otras personas. Entonces, después sí que es verdad que me he ido encontrando con ciertas trabas o ciertos bloqueos mentales que he tenido que ir superando durante estos años. Con cada etapa de negocio, ¿no? O sea, al principio, pues, por ejemplo, creas bases, te encuentras con unos y mi mindset en ese momento, mi mindset fue bajar revoluciones, relajarme y fluir. Luego, en la siguiente etapa, cuando ya empezábamos a crear comunidad y había una oportunidad de empezar a monetizar, fue claro, el dilema con el que me encontré es, pero he creado una comunidad basado en dar sin recibir. Entonces era como, ¿y ahora cómo voy a cambiarlo todo? ¿Cómo voy a empezar a ofrecer? En mi caso eran eventos. Había empezado a organizar encuentros gratuitos en Valencia y se me había ocurrido hacer eventos de pago de repente, así de la noche a la mañana, en 3 ciudades, en Valencia, Barcelona y Madrid, todos los meses, Laura en la carretera. Y podía monetizarlo, pero realmente si no lo monetizaba es que me iba a quemar por el camino de una manera brutal, porque organizar un evento no es moco de pavo. Y entonces me encontré con ese dilema, ¿no? De para pasar a la siguiente etapa, para empezar a ganar dinero, para empezar realmente a pasar de hobby a proyecto, a negocio, tengo que empezar a ganar dinero, tengo que empezar a recibir también. Y entonces ahí reconozco que no fue nada fácil, pero tenía que hacerlo, porque si no era o dejar el proyecto porque ya no podía más, o empezar realmente a tomármelo en serio y empezar a recibir también un poco del valor que sabía que me merecía por ese trabajo y que también sabía que la gente estaba más que dispuesta a dármelo, pero era un poco ese bloqueo, ¿no? Pero es que quiero dar, o sea, quiero ayudar y estoy acostumbrada a, ¿no? Durante tanto tiempo dando, empezar a recibir fue duro. Después, en la siguiente etapa, o sea, cuando empecé a ganar dinero con los eventos, vino, el club, ¿no? Que otra vez, ¿no? Cambio de modelo de negocio, membresía, empezar a pagar, o sea, a cobrar mes a mes. Y entonces, bueno, pues ahí también, ¿no? Me encontré con la encrucijada de decir, ¿y ahora cuánto cobro para empezar?
Y claro, yo quería casi darlo gratis, en plan, vale, pues que vengan y que paguen 2 euros al mes o algo así, cosas absurdas. De hecho, empecé con un precio súper simbólico que lo hemos ido subiendo, no mes a mes, perdona, progresivamente de 9,99 a 15, a 17, ahora mismo creo que estamos en 30 euros al mes, para que veas que esta mentalidad también, o sea, yo quería al principio tener una base de clientes, entonces 9,99 estaba bien, pero creo que podía haber empezado por 15. O sea, no tenía que haber empezado, o sea, empezar por 10 era como porque a mí a nivel emocional me hacía sentirme un poco más tranquila. Pero bueno, cada vez que subíamos el precio era como, wow, espérate, ¿dónde vas? Que te estás flipando, pero bueno, o sea, todas estas cosas, ¿no? Cada cambio que hacía era como un trabajo que tenía que hacer de Laura, hay que pasar, para seguir creciendo tienes que también seguir expandiendo un poco tus límites de tu mentalidad. Y luego también cuando empecé a delegar, cuando empecé a ampliar equipo, pasar de 1 a 2 y después de 2 a 3, también me encontré con muchos bloqueos mentales de, primero, lo típico, nadie lo va a hacer igual que yo, qué responsabilidad tener a alguien en el equipo que dependa de mí. La gente viene a Yo Emprendedora por Laura, entonces ¿qué van a pensar si hay más personas, si le contesta a Estefanía, si le contesta a Rocío y no le contesto yo? No, todas estas cosas que luego te das cuenta que son historias que te has creado en tu cabeza, que nadie espera que estés tú ahí 24/7. De hecho, ahora en Yo Emprendedora casi todo está subcontratado, delegado, y yo estoy en las áreas que realmente necesitan de mi presencia, que es el podcast, que son colaboraciones como estas, que son los directos en el club, pero todo lo demás, las ediciones de los vídeos, de los podcasts, organizar encuentros dentro, todo, o sea, el área administrativa, todo eso lo hacen las chicas del equipo. Y yo estoy donde realmente se me requiere y donde realmente puedo tener un mayor impacto. Pero cada cosa de estas, como te decía, ha sido un gran trabajo. Vale, pues muy, muy interesante. Sí, la verdad que esos cambios de mentalidad durante el mismo proyecto son cañeros. Sí, sí. Mucho. Así que nada, sí que me gustaría que nos cuentes un poquito las claves para crear comunidad, porque es algo que, bueno, hablábamos antes también, que yo cada cierto tiempo me lo planteo, al final decido no hacerlo, pero siempre lo tengo ahí. Siempre es un run que tengo ahí, eso de crear comunidad, de crear una membresía, de crear algo interesante. Bueno, interesante ya veríamos, ¿no? Cada uno dentro de sus posibilidades. Sí. Entonces, sí que me gustaría que nos cuentes un poquito esas claves que te han ayudado a ti a crear esa comunidad de personas, bueno, pues fieles, que participan, que hacen cosas, que no es solo que tú les des contenido, sino que recibes respuesta también. Que eso es lo que creo yo que es más difícil, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cuáles crees tú que son esas claves o esas estrategias que te han ayudado a crear una comunidad fiel. Centraldereservas.com, la web de viajes más barata de España. Tus vacaciones al mejor precio. Miles de hoteles, apartamentos y casas con cancelación flexible y seguros para volver a viajar tranquilo. ¿A qué esperas? Entra en centraldereservas.com y reserva ya tus vacaciones baratísimas. Pues voy a hablar en mi experiencia, a lo mejor hay otras cosas que se pueden hacer, pero lo que yo he hecho y que me ha servido muchísimo es empezar primero con un canal de comunicación, o sea, apostar por un canal, sobre todo un canal en el que tú tengas más presencia. Es decir, el podcast, por ejemplo, está súper bien por esta afinidad que se crea con tu oyente. O sea, yo siempre digo que no hay nada más íntimo, más impactante que susurrar a una persona al oído durante media hora, 1 hora. Entonces, cuando piensas en crear comunidad, puedes hacerlo a través del podcast, puedes hacerlo a través de YouTube, puedes hacerlo a través de directos. Para mí, YouTube también es una súper oportunidad porque tienes muchas, o sea, es un buscador al final, entonces te van a encontrar de forma más fácil. En el podcast el crecimiento va a ser más paulatino, más progresivo, pero cuando la gente llega, cuando la gente se suscribe a tu podcast, cuando la gente te escucha todas las semanas, es que realmente... No, a ti te pasará, es que la conexión, la afinidad que se crea es brutal, o sea, nada en comparación con otras plataformas. Entonces, apostar por una plataforma como el podcast que te permita crear esta conexión y esta confianza para después, o sea, confianza es indispensable para que después venga la venta, ¿no? Entonces, apostar y ser consistente y también
que la gente sepa, que tu comunidad sepa que todos los días a la misma hora, o, ¿sabes? Ya sean los miércoles por la tarde a las 6, en mi caso son los miércoles a las 9 de la mañana, saben que tienen un nuevo episodio. No hay tutía, o sea, no hay semana que yo falte, ni siquiera los comienzos cuando meditaba yo los podcasts, cuando trabajaba de profesora de español, cuando al mismo tiempo no iba haciendo malabares por la vida para llegar a todo. No, o sea, tenía este compromiso y sabía que si empezaba a fallar, ya iba a perder eso que tanto me había costado construir. Quizá una semana, ¿no? Puedes faltar, pero por lo general que si tú tienes este compromiso, que sepan que pueden contar contigo. Entonces, plataforma, fundamental. Segundo, para mí, dar la cara. Es decir, que, o sea, para mí un buen complemento al podcast sería una red social. Yo he apostado por Instagram y sí que es verdad que a mí me ha funcionado súper bien porque me he dado cuenta que cuando hago una entrevista o cuando me escuchan a mí, que rápidamente están cogiendo los móviles para buscar en Instagram a la persona entrevistada. Y de hecho, cuando hacemos una entrevista, gran parte de mi comunidad va a ver, a bichear y luego les siguen si les parece interesante a estas personas. Entonces, ¿no? O sea, como tener también presencia en una red social para complementar, ¿no? Esta experiencia y para estar más presente. Eso me lo tenías que haber dicho antes porque yo no hago nada en Instagram. Pero no importa, o sea, hay mucha gente que viene al podcast y que no lo hace, entonces si no estás en Instagram, pero luego tienes un blog o tienes tal, o sea, pero de alguna manera apostar, para mí, por un canal y por una red, pero tu red social puede ser, tú estás, por ejemplo, en YouTube, ¿no? Bueno, sí, lo que hago es publicar las entrevistas, como las grabo en vídeo, las publico. A mí lo más interesante para mí como canal es el email, porque yo mando un mail al día y ahí sí que tengo una conexión muy directa, ¿no? Estilo podcast. Y a mí las redes... como Víctor Bravo, ¿no? Se llama así. Como Víctor... Isra Bravo. Sí. Isra Bravo, sí. Bueno, ya quisiera, sí. Por lo menos en el sentido de la escuela. De eso es. Pero sí. Sí, y a mí Instagram es que no me ha gustado nunca y he intentado 2 o 3 veces engancharme y no ha habido forma. Entonces, pues ya está. O sea, al final pero cada no importa, uno... ¿eh? Eso o sea, es. Yo he dicho Instagram porque yo he apostado por Instagram Sí. Y a mí me ha funcionado, pero lo que te iba a decir es que o sea, aquí lo importante es dar la cara. Tú lo estás haciendo a través, primero, del podcast y segundo, de YouTube. O sea, la gente ya sabe cómo eres físicamente. Yo creo que también de escucharte a verte, también es como que te haces una imagen mucho más completa de cómo es la persona y entonces como que terminas como de encajar las piezas del puzzle. Entonces tú lo estás haciendo súper bien. No tienes que estar en todas partes y sobre todo, más importante que todo esto, que te guste, ¿no? Que donde, o sea, para ser perseverante, para estar ahí, como decía, todas las semanas o el tiempo que te comprometas, te tiene que gustar o tienes que disfrutar. Entonces, no te metas en Instagram si es algo que te da una pereza tremenda y que sabes que vas a estar todas las semanas con el run de, ostras, tengo que compartir, ostras, no. Hacer algo que al final que también esté en sintonía con nosotros, porque eso también se nota y hace que eso, que no lo dejemos por el camino. Sí, yo creo que eso, elegir los canales es clave. Canales en los que te sientas cómodo, en los que desde luego tengas algo interesante que aportar, porque para estar poniendo, pues eso, la paella que nos hemos comido el fin de semana, pues para eso no me molesto, ¿no? Y no molesto a nadie tampoco, que no le interesa. Sí, entonces estoy de acuerdo. En ese sentido, sí. Vale, entonces... Bueno, no sé si, como te he cortado un par de veces... Tengo un par de cosas más que decir, porque has comentado email marketing y ahí sí que quiero hablar de esto y también quería hablar de una o dos cositas más. Email marketing lo dejo para el final. Para seguir creando comunidad, porque claro, tenemos presencia, tenemos nuestro canal, vale... para mí es muy importante también mantener conversaciones con nuestra comunidad, ¿no? O sea, como dar ese pasito, ¿no? De como tener más presencia a través de, pues si nos escriben, contestar rápidamente. Y yo reconozco que aquí no soy la mejor, no soy la más indicada para hablar, pero siempre que puedo contesto con audios. Y si no, pues contesto con un mensaje escrito. Pero que sepan que también, oye, que si eres una persona cercana por el podcast, que también lo seas, si te escriben un DM, ¿no? Un mensaje privado por Instagram, si te escriben un email, que no les dejes ahí un poco plantados en ese sentido. Y co-crear también me parece muy interesante, es decir, si tú estás creando una comunidad, vas a crear una membresía o tienes idea de crear una membresía,
Claro, yo no recomiendo crear una membresía si no tienes previamente una comunidad. O sea, por eso hablo antes de crear una buena base de una comunidad, de tener aquellas personas que están interesadas, que te escuchan todos los meses, que te leen, o todas las semanas, que te leen todas las semanas, que estás muy presente en su vida, que te has de alguna manera posicionado como experto, como referente en sus cabezas, en tu sector, que quieren seguir aprendiendo contigo. Entonces, si luego tienes la idea de crear una membresía, de crear un curso, que les preguntes, que acudas a ellos, no te imaginas la cantidad de veces que yo he tenido ideas y que se le he preguntado directamente en plan, quiero hacer esto, ¿no? Con la membresía mismamente. Tengo idea de hacer esta membresía, no existe porque cuando yo empecé no había membresías así. No hay nada tal, ¿qué hago? ¿Os interesa realmente? Escribidme, pero no vale con una encuesta de estas de sí, no. Escribidme, decidme lo que queréis, hablamos, ¿no? Como lo que tú decías antes en mi podcast de las entrevistas, yo le hice un poco de pues, sentido común, como tú decías, pero no estaba siguiendo la metodología Lean Startup, pero ahora que tú lo has mencionado, yo creo que sí, que un poco he seguido estos pasos, pero sentido común, o sea, sin saberlo lo estaba haciendo. Y escucharles y realmente ver cuáles son sus necesidades, qué es lo que les falta, no, o sea, no solamente hacer tú una membresía que crees que tiene sentido, sino qué es lo que realmente estas personas quieren de tu membresía o de tu curso y co-crear, ¿no? O sea, preguntarles y ese feedback de alguna manera implementarlo. Y luego el email marketing, que para mí es también, o sea, a mí, yo llevo haciendo email marketing más o menos un año, un año más o menos. Empecé yo emprendedora con una base de datos súper bajita, ¿no? O sea, cuando empecé con los eventos creo que tenía como 500 personas o 400 o menos, ¿eh? Cuando empecé el club no llegaba a los 1000 y en el primer email que mandé se unieron 67 personas a la membresía de pago. Y de ahí hemos ido creciendo, pero ahora mismo no te creas que tengo una base de datos enorme, somos 4000 y pico personas, pero las personas que llegan se suscriben sobre todo a los coffee dates, que son emails que mando todos los viernes, donde cuento, pues a veces experiencias mías personales, pero relacionadas con los negocios. A veces cuento mi review trimestral, que esto les encanta. Cuento, bueno, muchas cosas relacionadas con la vida y con los negocios y que de alguna manera también o sea, que tengan como una enseñanza en estos emails. O sea, estos emails son los que más gustan, los que más se abren y también desde que empecé a hacerlos, porque antes hacía lo típico de tenemos un nuevo episodio del podcast, mandaba el email y ya, pues no, pues apenas tenía, el ratio de apertura era muy bajito. Desde que empecé a hacer estos emails, y tengo que hacer limpieza de base de datos, ahora que lo digo, pero desde que empecé a hacerlo, el ratio de apertura ha subido muchísimo, también ha afectado a los emails promocionales, que de porcentaje quizá es un 10% frente al 90% que es contenido gratuito de mucho valor. Y también lo que me han permitido estos coffee dates es seguir trabajando esta conexión, esta afinidad y estar muy, muy presente en las vidas de estas mujeres a las que estoy ayudando. Entonces, sí, yo creo que todo este cúmulo que he dicho, que para resumir sería canal de comunicación donde tú vayas a estar presente, dar la cara, o sea, que te vean, ya sea YouTube, ya sea Instagram, lo que sea. ¿Qué más he dicho? Bueno, email marketing y otra cosa he dicho. Y co-crear, escuchar y tomar feedbacks e implementarlo. Todo eso yo creo que sería como el batiburrillo para hacer una buena comunidad con unas buenas bases desde el principio. Vale, pues muy interesante. Vamos, unas claves, sí, para apuntar en la libreta y tenerlas y para implementar. Ahí, y para implementar. Eso es que al final es lo difícil, que sí. Tener ideas tenemos todos, pero luego llevarlas a la realidad, pues... Hablando de ideas, sí que me parece muy interesante la parte de, bueno, tu recorrido, ¿no? Desde que dices, pues tengo una idea o tengo varias ideas, lanzo algunos proyectos. Y ahora que ya, bueno, pues tienes una persona o dos personas o las que tengas, ya empiezas a tener un equipo y entonces ya, ¿cómo es ese momento en el que dices, soy emprendedora, soy súper guay y ahora ya tengo una empresa que gestionar, ¿no? Ese cambio de mentalidad yo creo que también es interesante y bueno, seguro que hay muchas personas que nos están escuchando que están en ese momento o que les ha llegado o que les llegará en el futuro. Entonces sí que me gustaría que nos cuentes un poquito ese cambio de mentalidad tuya desde, bueno, soy emprendedora y tengo una idea y tengo un proyectico, a tengo una empresa y ahora, joder, esto tiene ya consistencia. Qué buena pregunta. Esto es y sigue siendo, o sea, ha sido y sigue siendo un cambio, un proceso. No sé si se llega alguna vez al punto donde lo tienes todo dominado, donde puedes decir, estas son las claves, esto es lo que he hecho, seguid mis pasos. Pero sí que es verdad que no hace mucho tiempo todavía tenía esta mentalidad
para mí, sobre todo, lo más difícil, para enfocar un poco los tiros, lo más difícil ha sido tener una mentalidad más de abundancia, ¿no? O sea, para mí yo tenía una mentalidad de escasez, de hormiguita, de guardarlo todo, de hacerlo todo yo, ¿no? De hacer las cosas más pequeñitas, sin hacer tanto ruido, y llega un punto en el que dices, a ver, si realmente, o sea, esta idea tiene gancho, está gustando, tenemos gente dentro, tengo la oportunidad de tener equipo, ¿no? Empiezas a tener equipo y dices, vale, ¿cómo puedo realmente sacar el máximo rendimiento, el máximo potencial a esto que empezó siendo una idea y que mira lo que es ahora, ¿no? O sea, es como darte cuenta, primero, de todo lo que has crecido en este tiempo y segundo, de hasta dónde puedes llegar. Para mí esto todavía es un reto, porque hay veces que me abruma muchísimo, me agobio de, ostras, es que mira todo, cuántos miembros podríamos tener, los cursos que podríamos sacar, productos. O sea, a veces, pues eso, tengo muchísimas ideas, ilusiones, me quiero meter de lleno ya en las cosas que se me van ocurriendo, pero luego echo el freno y reconozco que probablemente esto de echar el freno viene de los proyectos anteriores que te comentaba, de que sé lo difícil que es el empezar desde cero, sé el trabajo que hay que hacer, y ahora es verdad que cuando tienes una comunidad ya no es tan complicado y que de algún modo yo sé que si saco, pues por ejemplo, una agenda o si saco un curso, que va a haber gente al otro lado interesada, ya no es empezar desde cero. Pero aún así me cuesta, ¿no? Como creérmelo no sé, como crear a lo grande, creérmelo y crear a lo grande. Entonces es un trabajo, es un proceso, pero lo estoy haciendo poco a poco. Para mí lo primero ha sido el empezar a delegar, lo que te decía antes, delegar estas áreas donde yo realmente ni soy experta ni lo disfruto. Una vez que te quitas esto de encima, ya he tenido como este espacio mental para pensar en lanzamientos, para empezar, ¿no? Pensar en lanzamientos, que es el momento crítico para generar ventas, para llegar a más personas, y no solamente lanzamientos, sino pre-lanzamientos. O sea, realmente para mí pre-lanzamiento es todo el año. Abrimos 3 o 4 veces al año, entonces el pre es todo lo que vamos haciendo los meses previos para llegar a más personas, para tener más impacto en sus vidas, para generar esta conexión. Entonces aquí vienen los contenidos, vienen colaboraciones, vienen apariciones en otros podcasts, vienen muchas cosas. Y entonces esto lo estoy haciendo, de hecho he empezado hace relativamente poco y me está dando muy buenos resultados. Entonces esto para empezar, que luego ya veremos qué viene después, pero esto para empezar de liberarme de estas tareas para realmente centrarme en aquello que va a tener más impacto y seguir creciendo así, para mí es una forma más orgánica, porque no es decir, nos vamos a meter en una ronda de financiación. Ayer estaba entrevistando a una inversora de Shark Tank, de uno de los programas de México, y me hablaba ella tiene una plataforma también muy grande y me hablaba de rondas de financiación y también de ella como inversora. Y a mí, de algún modo, me estaba generando como un poco de ansiedad de pensar, ostras, es verdad que si fuera a hacer una ronda de financiación, tendríamos mucho más capital para invertir en, pues por ejemplo, para hacer una plataforma mucho más tecnológica, más eficiente, más tal, hacer lanzamientos a lo grande, tal. Pero yo decía, es que realmente esto es lo que quiero. Realmente quiero realmente quiero llegar a tantas personas, realmente. Y la respuesta ahora mismo es no. Ahora mismo yo tengo muy claro que he emprendido para tener una vida mejor, para vivir bien, pero también para vivir bien económicamente, pero también para tener tiempo. Y de hecho, este año estoy terminando de trabajar a las 5 de la tarde y no estoy dispuesta a volver a las andadas. Entonces, para mí, resumiendo un poco todo esto, es entender límites, ¿no? De dónde están mis límites, de que podemos crecer hasta el infinito y más allá, y de eso no me cabe ninguna duda, ¿eh? O sea, si realmente tiene sentido con nuestra misión, nuestra visión, y nos comprometemos, lo podemos conseguir. O sea, yo creo que no hay límites a lo que podemos conseguir. Ahora, ¿cuáles son los límites que queremos? O sea, ¿hasta dónde queremos llegar? Yo esto ahora mismo no tengo claro, ya veremos el día de mañana. No sé si responde tu pregunta o me he ido por otros paraderos, pero... No, sí. La verdad que sí. O sea, al final todo ese proceso yo creo que es muy interesante. Y luego eso, lo que comentas también, saber hasta dónde quieres llegar. O sea, al final que pases de emprender, de tener una idea, a tener una empresa, bueno, pues ya con estructura, con ya un objetivo claro, a seguir escalando y hacer algo mucho más grande, y lo que comentas, ¿no? Pedir financiación y tal, pues bueno, te tiene que apetecer también. Lógicamente tienes que tener una idea donde todo eso tenga sentido,
pero es que además te tiene que apetecer escalar. Y bueno, pues no tiene por qué a todo el mundo apetecernos escalar. Yo eso es algo que me lo he planteado muchas veces también y me pasa un poco como a ti. Yo estoy contento con poder estar en diferentes proyectos, con trabajar en mi casa, con poder irme a andar en bici cuando puedo y cuando me apetece y para mí eso es libertad y eso no se compra con financiación ni con una empresa con 50 personas ahí detrás, ¿no? Entonces, yo ahí comparto completamente tu visión. Sí que has comentado un par de cosas que me gustaría que nos comentes y una es cómo es la comunidad por dentro y en qué consiste y qué tipo de eventos hacéis o qué tipo de comunidad es. Y la otra es, bueno, luego te pregunto esa. Cuéntanos un poquito cómo es la comunidad por dentro y qué tipo de cosas o de eventos o de contenidos se puede encontrar una persona que esté interesada. Sí, pues la membresía a día de hoy tenemos por un lado la parte formativa, cada mes tenemos un curso, tenemos una masterclass en directo, a veces tenemos sesiones Q&A con expertos, que son como sesiones de mentoría, donde vienen y las chicas hacen preguntas sobre sus negocios y ya les ayudan, es como mentoría 1 a 1 casi. Luego también tenemos sesiones mastermind, tenemos una sesión mastermind todos los meses donde nos reunimos, nos ayudamos, conectamos. También tenemos meetups, que son como charlas de café, donde hablamos de temáticas en concreto. Tenemos meetup de redes sociales, de marketing, tenemos como de 8 o 9 temáticas y todos los meses se repiten y esas están muy guays porque son como más chiquititos y te permite conocer a otras emprendedoras y además hablar de temas retroalimentarte con experiencias de otras, compartir tú las tuyas. Tenemos programa de madrinas, o sea, tenemos muchas cosas. Madrinas es como juntamos a 2 emprendedoras para que se hagan seguimiento de objetivos, se apoyen. Y probablemente, tenemos ahora una sesión conmigo todos los meses también, que es como una mentoría. Y luego tenemos nuestra casita virtual y más cosas seguro. Pero esto es lo que tenemos ahora. Empecé con un curso y creo que 2 masterclasses al mes. Empecé vendiendo un poco aire, sin saber lo que iba a ser yo emprendedora, sin saber tal, pero es verdad que yo era como muy echada para adelante en esos momentos. Ahora ya te digo que tengo como el freno echado, pero antes era como, membresía, sí, pues en un mes la sacamos, en una semana hicimos la plataforma, que tú eres ingeniero, sabes que una membresía no es algo que se haga así a la ligera. Contacté con una chica, le dije, no tengo dinero, tengo esta idea, quizá te puedo dar visibilidad, o sea, como te lo cuento, y tengo una semana para lanzarlo. ¿Qué me dices? ¿Qué me propones? Y ya nos conocíamos de eventos y me dijo, pues vale, pues vamos a ello. Y entonces me creó la plataforma, la membresía, pero con que todas las automatizaciones y todo esto en una semana la tía, que es una crack, Tiana de Ilumina tu Web. Y entonces eso, o sea, muy echada para adelante, pero sin saber muy bien. Entonces empecé pues eso, con 2 cosillas y luego preguntando mucho a la comunidad. Y eso que decía antes de co-crear, ¿no? Yo no sé lo que realmente, o sea, yo soy parte de la comunidad, yo me considero parte. De hecho, yo participo en muchas cosas, yo estoy muy involucrada y creo que también eso diferencia la membresía. ¿Por qué eligen el Club y Emprendedora y no eligen otras? Pues muchas veces es por la líder que hay en esa comunidad, porque conectas con esa persona. Entonces, pero yo no tengo todas las respuestas. Entonces, yo pregunto muchísimo a los miembros. De hecho, cada pocas semanas o cada pocos meses les digo, oye, ¿qué queréis? O sea, ¿os interesa esto? O he visto que ha bajado la interacción en estos meetups. ¿Qué hacemos? ¿O es por las horas? Entonces, estoy constantemente preguntando para que realmente lo que hagamos tenga un impacto en sus vidas. Yo no quiero, como decía antes, no quiero que sea algo pasivo, no quiero que se aburren, no quiero que sea una cosa en sus agendas que tienen ahí como, nunca tengo tiempo, tal. Porque no. Primero, porque es el principal motivo por el que la gente se sale, por no aprovecharlo. Y segundo, porque yo he creado algo que realmente quiero que tenga un impacto en sus vidas. O sea, no es solamente por el tema negocio, sino es algo muy personal para mí. Entonces, tenía otro punto que te quería decir. Ay, se me ha ido. Bueno, volverá. Pero, ¿cuál era tu pregunta a todo esto?
Era qué es lo que teníais dentro de la comunidad y un poco qué ofreces, si ofreces cursos, pues, bueno, un poco todo esto que me estás contando que tenéis dentro. Sí, nada, y simplemente iba a decir que lo que me preguntabas de los eventos y todo esto, cuando empecé con los eventos era antes de la membresía y yo, que te he dicho antes que me defino como introvertida confesa, el tema de organizar eventos, y esto lo digo por si hay algún introvertido o introvertida que se sienta identificado conmigo, yo me lancé a los eventos porque tenía sentido por el tema visibilidad, ¿no? Para llegar a más gente y tal, y porque no había muchas barreras, ¿no? Es como si quieres organizar un evento, pues te pones manos a la obra, pero tampoco hay tema de ¿no? De dinero, pues tampoco es una gran barrera. De hecho, yo lo hice todo by the face. O sea, al principio era muy, ¿no hay dinero? Pues entonces hay que ser creativa en esta vida. Pero me sacaba 200% de mi zona de confort. Tener que estar viajando de ciudad en ciudad, organizar eventos tan grandes, esos días, los días previos al evento y el día del evento, o sea, mi energía era... O sea, yo era una montaña rusa de emociones. Lloraba, reía, estaba de los nervios. Mi novio no quería ni verme. O sea, era como, por favor, vete a casa de tu madre unos días, luego ya, cuando se haya pasado todo esto. Entonces ahora estoy mucho más cómoda en el mundo online porque está como más en sintonía conmigo y tal. Entonces, creo que también es interesante como ir probando diferentes modelos de negocio para ver cuáles son los que encajan con nosotros pero hay ciertos puntos para crecer o cuando estamos empezando que tenemos que hacer cosas, ¿no? Que son oportunidades para tener más visibilidad, para llegar a nuestros clientes ideales que no nos van a ser fáciles, pero que van a hacer que después lleguemos al punto al que queremos llegar. O sea, luego van a hacer que todos esos puntos se conecten. Entonces, esa es mi recomendación, que probemos cosas, que salgamos de nuestra zona de confort, pero que después a lo mejor volvemos a ella o a lo mejor después dejamos de complicarnos tanto la vida, pero si no nos la complicamos al principio, ¿cómo vamos a saber lo que nos gusta y lo que no nos gusta? Yo volveré a eventos, pero será otra cosa. Quizás son más íntimos o a lo mejor es uno muy grande, pero es una vez al año. Pero sé que no voy a estar todos los meses en la carretera. Eso, vamos, ya te lo digo desde ya, pero sí, si no pruebas, ¿cómo vas a saber lo que te gusta? Sí, efectivamente. Hay que probar y testar y luego, pues bueno, ir quedándote con lo que más feliz te hace, con lo que también te es más rentable, desde luego, eso también, que al final, pues bueno, todo lo que montamos, bueno, pues tiene objetivos de negocio también, lógicamente. Claro. Vale, sí que me gustaría, hablando de negocio también, ya has mencionado la parte de lanzamientos. Sí. Que nos cuentes un poquito cómo haces los lanzamientos, en qué consisten, porque, bueno, podemos tener, por lo menos en mi mente, ¿no? La idea de que tienes una membresía, joder, pues que se apunte cada uno cuando quiera, ¿no? Pero ¿por qué has elegido hacer lanzamientos y qué es lo que lanzas en el momento que lanzas? Muy buena pregunta. Llevo 1 año y 4 meses con la membresía, entonces todavía tengo mucho camino por delante y no sé si esta es la mejor manera de hacerlo. Sí que es verdad que a mí lo que no me gusta es estar vendiendo constantemente, ¿no? O sea, con cada episodio, por ejemplo, con el podcast, estar recordando a la gente que tenemos esta membresía que está abierta. Que eso es lo que me pasaba al principio, ¿no? No cada comunicación de Instagram, pero es verdad que me pasaba una vez por semana para recordar tal. Y entonces para mí era como un poco forzado, ¿no? Como lo que yo quiero es dar, ¿no? O sea, quiero seguir creando mi contenido, quiero seguir hablando con las chicas, pero sin este continuo run de club. Entonces es un poco para mí, para hacerme la vida más fácil y también porque en España, por lo menos, yo creo que en todo el mundo, pero en España funciona muy bien el tema de escasez, ¿no? De decir, tienes unos días al año para apuntarte a este programa. Y te lo digo por experiencia, he tenido la membresía abierta durante meses y la he tenido cerrada con estos lanzamientos puntuales. Bueno, cuando la tenía abierta a lo mejor se unían, pues no sé, en una buena semana, bueno, al principio más, pero como 5 o 6 personas en momentos puntuales de lanzamiento, cuando tenemos cerrado y luego abrimos, se unen de una, pues a lo mejor 200 personas. Entonces, tiene sentido, ¿no? Porque, primero, todos los esfuerzos están puestos en ese lanzamiento. Hay una estrategia detrás. Yo no vendo o no estoy constantemente con el run. Y aparte, la gente, cuando le dice solo tienes estos días, cuando quieren unirse, se unen.
pero cuando lo tienes siempre abierto y quieren unirse es como, bueno, lo dejo para mañana. Y a veces ese mañana nunca llega porque no es el mejor momento por todo esto, ¿no? Entonces, es un poco por eso, ¿eh? Y lo que yo hago o lo que nosotras hacemos con lanzamientos ahora es la fase más importante es el pre-lanzamiento, que es la generación de contenido, generación de relaciones, que lo hacemos con el podcast todas las semanas, que lo hacemos con la newsletter, que lo hacemos con Instagram. Estos 3 canales para nosotras son los más potentes, pero nuestro objetivo siempre es base de datos. Instagram tenemos una gran comunidad, podcast tenemos muchos oyentes, pero siempre de alguna manera estamos intentando conseguir que pasen a la base de datos, porque para mí ese es un canal súper íntimo, los Coffee Dates, y aparte es el que mejores conversiones tiene cuando después hay un lanzamiento. Y entonces este pre-lanzamiento con el contenido, ¿no? Que pueden ser todos los meses previos, cuando se va acercando el lanzamiento lo que hago son diferentes cosas, ¿no? Pero siempre puede haber o un evento o un reto o un freebie, pero un freebie súper guay, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora mismo tenemos un lanzamiento en 2 o 3 semanas y he hecho un mix de todo. Tengo un freebie, un lead magnet, que es un audio exclusivo donde hablo, se llama Crea y Vende, y hablo de los 5 pasos para crear desde cero un producto o servicio online y venderlo. De una forma muy orgánica, sin truquis ni cosas de esas, sino es realmente sentido común, pero es lo que yo he hecho, me ha funcionado y lo he puesto en un audio ebook. Entonces eso lo tenemos en Evergreen. Luego tenemos un reto, que es un reto para, pues justamente, salir de nuestras cuevas, para exponernos, para dar la cara, y eso son 5 días. Tenemos un evento Mastermind Networking para conectar a las chicas, y después de eso viene la semana de lanzamiento. Entonces, como ves, tenemos como mucho previo, mucho contenido. Los días previos es como muchas cosas, ¿no? Como el reto, el evento, tal, la semana de lanzamiento, y después ya me puedo relajar otra vez, puedo volver a mi salsa, puedo volver a mi contenido semanal, que realmente es lo que más disfruto. Me gustan los lanzamientos porque me gusta la parte estratégica, pero a mí, personalmente, lo que más me gusta del mundo es comunicar a través del podcast y comunicar a través de la newsletter y no estar con la venta. Aunque sé que es importante, ¿eh? Como empresario, sé que es importante obviamente el generar estas ventas, pero yo me siento más cómoda haciéndolo puntualmente. Vale, ¿la newsletter mandas solamente la de los viernes, la de los Coffee Dates, o mandas más? Mando más. Mando 2 a la semana. Mando la de los miércoles, que es con el enlace del episodio del podcast, pero lo que hago no es poner directamente el blog o el resumen del podcast, sino cuento una historia que de alguna manera conecta con el episodio y es como, si quieres escuchar algo, ¿sabes? Como si quieres seguir informándote, formándote, tal, pero siempre yo uso muchísimo el storytelling. De hecho, el storytelling es el elemento fundamental de mis newsletters. Entonces, el miércoles es con la estrategia de llevarles al podcast para que lo escuchen. El viernes son los Coffee Dates y después alguna vez pues tengo algún extra para pues cuando tenemos freebies o cuando tenemos algún reto. O cuando tenemos lanzamientos, ahí así que es una semana donde tenemos más emails, pero ya te digo, son 3 semanas al año que les mando, pues a lo mejor en vez de 2 emails a la semana, les mando 5 emails a la semana. Vale. Sí que me gustaría, porque es una pregunta que me suele gustar mucho hacer a las personas que han emprendido, que tienen un negocio, que son el tema de aciertos y errores. Sí que me gusta, pues bueno, hacer un repaso, por lo menos para dar algunas claves, porque al final, pues cada uno hemos fallado y hemos acertado en diferentes puntos de nuestro recorrido, ¿no? Y bueno, suele ser pues algo interesante que a mí me suele gustar escuchar. Entonces, si nos cuentas algunos aciertos que digas, joder, menos mal que hice esto, o algunos errores que al final los errores también te han traído aquí, o sea que quiero decir que no está tan mal, ¿no? Pero bueno, que si no hubiera hecho aquello, pues igual me habría ido mejor. A ver si nos puedes contar algunos. Errores muchísimos. Sí, suele pasar sí. que sí, al final acabamos dando más errores que aciertos, pero bueno, vamos a intentar que sea equitativo. Sí, vale. Pues errores, bueno, idealizar el mundo del emprendimiento, eso por supuesto. Número 2, el lanzarme sin... que se me ha ido la palabra. Sin averiguar realmente si hay un interés real detrás. Hay una palabra, pero se me ha ido.
Es decir, o sea, con el proyecto de la aplicación tecnológica que te comentaba, no era una app, pero casi había mucha programación detrás. Y antes de habernos metido en todo este embolado de programadores, antes de haber hecho eso, deberíamos de realmente haber visto si había personas al otro lado interesadas en comprar. Y la manera que nosotros hicimos antes de contratar a estos programadores era hacer una landing page, mandar gente a una suscripción, y si se suscribían sin pagar, entonces para nosotros era, un indicador claro de que después que eran nuestros clientes ideales y que iban a comprar después. Y no, o sea, es como decíamos antes en mi podcast, si vas a hacer un testeo de mercado, que sea con un pago simbólico, aunque sea, pero que pongan dinero, porque eso sí que es un indicador real de que después van a pagar. Entonces, eso sin duda para mí fue un súper fracaso, me habría ahorrado mucho dinero y un año muy intenso de mi vida. A veces digo que los fracasos, o sea, suelo decir que los fracasos están ahí para apuntarnos en la dirección correcta, que son grandes másters de vida, pero este fracaso en particular, de verdad, ojalá no lo hubiera vivido. Estaría feliz, si los otros, pues yo creo que me han aportado mucho, pero este en concreto no lo necesitaba en mi vida. Entonces este sí que os lo recomiendo, ¿no? Como realmente testear, si vais ahí con un concepto innovador, que no sea... O sea, que ya sé que nunca las tenemos todas con nosotros, nunca podemos estar 100% seguros, pero por lo menos hacer bien nuestros deberes antes. Y otro sería, a ver, de muchos, quizá el elegir, lo que he dicho antes, elegir proyectos desde la oportunidad de mercado y no desde lo que realmente yo quiero hacer. O sea, no conectándome conmigo, sino pensando en cómo ganar dinero. Eso, sin duda. O sea, idealizar, buscar el dinero y no el proyecto que realmente a mí me vaya a aportar, porque si no, esto lo vas a dejar a mitad de camino aunque te dé dinero, o si no te va a hacer una persona muy desdichada, aunque te esté ganando bien. Y tercero, lo que decía de testear realmente. Y luego de aciertos, siempre digo lo mismo también, pero es que para mí me podría inventar otros, pero es que lo tengo súper claro. Crear comunidad desde el principio. No buscar, con Yo Emprendedora, ya sé que no todo el mundo lo puede hacer, pero darme un año de margen antes de empezar a ganar dinero, antes de pensar en ganar dinero. Sí. Eso me dio como mucha tranquilidad de decir... ¿sabes? De decir, vamos a ver si me gusta, vamos a ver qué sale de aquí y qué va surgiendo, ¿no? No tengo que tenerlo todo claro desde el principio, no tengo que monetizar desde ya. Entonces, darme ese margen a mí me hizo disfrutar mucho del proceso y bueno, eso fue algo diferente que hice con los otros proyectos y que sin duda volvería a repetirlo. Comunidad, no tener esa presión económica o darte tiempo. Y tercero... elegir un modelo de negocio que te permita tener el estilo de vida que quieres. Yo sé que no quiero vender mi tiempo por dinero. Lo he hecho con mis clases de español por Skype durante muchos años y lo he hecho cuando empecé a dar consultorías de podcast. No me gusta sentarme y decir lo mismo una y otra vez. Es que no sé si es por los tantos años que he dado clases de español, pero es que me anula como persona, digamos. En cambio, hacerlo a través del podcast, ¿no? Tener este canal donde puedo compartir o a través de una membresía que mi mensaje va a muchas personas, eso sí que me llena realmente. Entonces, no solamente eso, sino que si buscas libertad, si buscas trabajar menos horas, con un modelo de negocio basado en consultorías, por ejemplo, vas a tener que trabajar, o sea, es que es tu tiempo por dinero. Sí. Entonces, ¿no? Tener esto previamente, que no significa que para llegar a un modelo de cursos, perdón, no tengamos que empezar por consultorías, porque eso te da mucha experiencia, muchas tablas y después, de hecho yo siempre lo recomiendo, no empezar a lo grande, sino ir pasito a pasito y es un buen primer paso. Pero siempre teniendo en cuenta, ¿no? Como cuál es el modelo de negocio que realmente me va a permitir tener estas 5 horas a la semana, o sea, 5 horas al día de trabajo o menos. En mi caso de hecho, mi intención ahora trabajo de 9 a 5, mi intención es trabajar de 9 a 3. Y espero conseguirlo pronto, pero sin que afecte al crecimiento de mi negocio.
Entonces es un poco esto, ¿no? Estas 3 cosas. Sí, pues yo creo que son enseñanzas yo creo que son aciertos y errores muy chulos, la verdad, para aprender, para anotar, para tenerlos siempre en mente si hay personas que nos están escuchando y tienen una idea de negocio que quieren lanzar o están en ello. Yo creo que esos consejos que nos has dado son muy útiles, así que gracias. De nada. Vale, sí que casi ya para terminar, siempre suelo preguntar también que nos recomiendes algún libro, algún contenido interesante, algún blog, un podcast. El tuyo, por supuesto, lo recomendaré yo, o sea que ese no hace falta que nos lo digas. Vale, es que yo soy un poco friki de los podcasts, pero escucho mucho podcast en inglés. Bueno, pues lo que sea, así nos vendrá bien pero también para... tengo de español, también. Vale. Yo soy súper podcaster, entonces tengo que recomendar podcast. Vale. En español recomiendo, me gusta mucho, bueno, ahora está cambiando un poco el formato, me gustaba más antes, pero me gusta el de Emprende Aprendiendo. Cuando son entrevistas a otros emprendedores, me gusta mucho. No sé si te pasa, pero a mí como podcaster que hago entrevistas a otros emprendedores, a veces como que ya me raya un poco, ¿no? Escuchar como un poco lo mismo. Entonces, pero ¿cómo se llama? Euge lo hace bastante bien. Entonces, este sí que lo recomiendo. Me gusta el de... espera, podía mirar mi iTunes, la biblioteca para ver. Pero me gusta, por ejemplo, el de Óscar Feito. Sí. Porque tiene una gran variedad de perfiles, o sea, no solamente trae a emprendedores, sino que trae a chefs, trae, ¿no? Gente de la que también podemos aprender mucho, pero que no necesariamente están dentro del ecosistema de emprendimiento online, que hay veces que parece que no salimos de ahí. Sí. Yo tengo épocas en las que es como todo siempre lo mismo y necesito un break. Y luego me gusta mucho de inglés, escucho el de Pat Flynn, Smart Passive Income, de mis favoritos. Escucho el de Gold Digger Podcast, Gold como objetivo, no como oro. Vale. Escucho uno de membresías, que es el de Stu McLaren, que es marketing no sé qué, pero si buscas Stu McLaren te sale, que es un crack en membresías, y entonces eso para seguir formándome en mi nicho, me gusta. Y luego de contenidos así formativos también para emprendedores, yo me he formado con, lo que decía, no sé si lo he dicho aquí o lo he dicho en mi podcast antes, me he formado con Shark Tank y Dragon's Den, que son 2 programas ahí en un montón de países. Yo he escuchado todos esos programas probablemente de Inglaterra, de Irlanda, que son Dragon's Den, y Shark Tank está en Estados Unidos, en Australia, bueno, y en muchos otros países. Pero está genial porque es un programa donde hay 4 o 5 inversores, los tiburones, y van startups, van emprendedores, te hacen el pitch de su negocio, de su idea, y entonces tienes ahí a unos inversores que tienen un pensamiento muy crítico y muy analítico y te desgranan rápidamente la idea, te sacan los puntos fuertes y los débiles, y realmente lo que dicen es como para coger el cuaderno, para apuntarlo y después tú aplicarlo en tu negocio muchas veces. Así que esos también los recomiendo si saben inglés. También los hay en español, ¿eh? Hay uno que es en México, que lo descubrí el otro día, y también es muy recomendable. Sí, en México, y luego hubo una época que los echaron en la tele, no recuerdo en qué cadena, por lo menos en España, y estaban traducidos al castellano también. Deberían volver. Sí, estos programas, yo no sé cómo no los tenemos aquí. Sí, a mí la verdad es que me encantaban. Todos esos de negocios están muy bien. Y hay otro que está muy bien también, que he visto varios episodios, que es El jefe soy yo. Que ese también. Eso no lo conozco. Ese también es chulo. Es, bueno, un tío que tiene pasta y sabe mucho de negocio y va a negocios que se están hundiendo. Y entonces les ayuda a reflotarlos, les mete pasta, se queda una parte importante de las acciones. Y sí, la verdad es que está muy bien. Pues me lo apunto. Eso, como anotación. Así que nada, Laura, ha sido un auténtico placer hablar contigo, conocer tu experiencia de primera mano, saber cómo has creado esa comunidad tan participativa, tan creativa y bueno, y tan comunidad, ¿no? Nunca mejor dicho. Así que muchísimas gracias por este rato. Gracias a ti, la verdad es que me he sentido súper cómoda, de verdad, ha pasado el tiempo volando, y eso que creo que llevamos casi 1 hora o más de 1 hora. Y de verdad, creo que es de las entrevistas que más he disfrutado, así que no creo, definitivamente. Así que muchísimas gracias por este ratito y por invitarme a tu casita virtual. Vale, pues muy bien. Pues para mí también ha sido un auténtico placer y, por supuesto, espero que las personas que hayáis llegado hasta aquí pues hayáis disfrutado de la entrevista, de la experiencia de Laura, de los comentarios, de los aciertos, de los errores
y de cómo crear una comunidad online. Así que nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com